Abran su Biblia, por favor, al capítulo 1 de Corintios. 1 Corintios capítulo 10. Si ustedes leyeran la Biblia a una velocidad moderada, tardarían 72 horas y 40 minutos. Algunos dicen 72 horas, otros dicen más, otros quizás menos. Depende en qué tan bien lees o qué rápido lees. Pero si vas a leer audible a un nivel moderado, te llevaría entre 70 y 72 años. Esto siendo un poco tedioso, pero si lo lees audible por 72 años derechos, 72 horas. Pero si tú vas a quebrantarlo en secciones, extenderlo a través del año, entonces sería un poquito más de 11 minutos por día para leer en un año toda la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis. Yo les recomiendo que lo intenten. Les recomiendo que tengan algún plan para que tú pases por todas las escrituras verso por verso, que leas todo, quizás sea una práctica regular. No digas, leí casi todas, sino de Mateo, Salmos, Génesis y algo por ahí de Pedro y Éxodo. Pero si tú pasas por toda la Biblia, te vas a familiarizar con la Biblia. Y luego, el otro que les voy a recomendar, miércoles por la noche, nos reunimos aquí por 1 hora para pasar el título. La primera vez que yo pasé de Génesis hasta Apocalipsis, verso por verso, me llevó 11 años, pero ahora que hemos estado leyendo después de 40 años que he pasado la Biblia varias veces, y sucedió que en el Nuevo Testamento, por la carta de 1 de Corintios, y estamos viendo el capítulo 10 esta tarde, pero hay un gran valor el pasar verso por verso, capítulo por capítulo, libro por libro. Y yo quiero decir que quizás esta es una de las mejores cosas, que la Iglesia Calvario es única, porque la mayoría de las iglesias protestantes, no todas, enseñan la Biblia. Ese es algo normal, pero la diferencia es, nosotros enseñamos la Biblia y no es algo que nos estamos presumiendo. Simplemente queremos aclarar que enseñamos de la Biblia aún más y más en nuestras actividades. Queremos enseñarles todas las verdades que son importantes en el corazón de Dios, desde el principio hasta el fin. Lo que yo creo que Pablo se refiere en los Hechos 28, que tenemos que entender todo el consejo de la Biblia, entender toda la Biblia. Esto quiere decir que leer todas las escrituras de Dios, todo libro que Dios ha imprimido. Algunos de estos libros son tediosos, otros son no tanto contentos. Quizás el que estamos leyendo no es tan alegre, porque ha fallado en la iglesia. Nos habla de las fallas de la iglesia. Por un determinado tiempo tú dirás, ¿cómo esto se acomoda hoy? Le voy a explicar cómo. Otras partes de la Biblia son menos alegres. Yo recuerdo cuando fui al colegio y tomé cursos, algunos cursos eran alegres, otros no eran tan alegres, eran difíciles, pero tenía que tomar esos cursos hasta cierto punto. Así que Dios sabía lo que estaba haciendo para enseñarme las verdades de las Escrituras, cuando la historia, poesía, didactivas, el material narrativo, todos era necesario para de esa forma ser hombres y mujeres maduros. Hoy estamos en una de las epístolas de el apóstol Pablo, capítulo 10. Padre Santo, te pedimos que nos des fuerza y que nos des oídos para oír. Esto es un estudio bíblico, pero Señor, ahora reconocemos que estamos pasando y alcanzamos más de miles y miles de personas alrededor del mundo. Padre, te pedimos que ellos se entreguen de todo corazón. También los que están en esta iglesia y los que están escuchando en la línea, en el radio y la televisión, a este momento, en diferentes partes del mundo. Padre, te pedimos que esta palabra es única en nuestra vida. Que tú nos edifiques a todos, nos des fuerzas, que somos tu ejército, para que hagamos un impacto donde vivemos. Todo esto te lo pedimos y lo recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces,
En el capítulo 8 de Primera de Corintios, Pablo presentó un tópico en el cual todavía estamos viendo. Era su libertad personal como cristianos. ¿Qué puedo hacer como creyente? Está bien que nosotros podemos ver en blanco y negro los límites de lo que podemos hacer o no podemos hacer. Hay ciertas cosas que son áreas grises. Y Pablo toca estas áreas grises porque fue una de las cosas que los corintios le preguntaron. Entonces, en el capítulo 8, yo creo que es capítulo 8, capítulo 7, dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis. Pablo está contestando una pregunta que le escribieron, que le preguntaron una serie de preguntas que tenían. Una de esas preguntas que contesta el capítulo 7, el capítulo 8 también es otro. Hay una frase de transición que les he dicho las últimas 2 semanas. Quiero que ustedes la memoricen. Y es esta frase que dice, ahora acerca de las cosas. Cuando Pablo dice ahora acerca de las cosas, en este libro, Pablo está presentando un tópico de que era la carta a los corintios, le enviaron a Pablo. Hey, Pablo, ¿y qué tal de quedar soltero y no casarnos? Pablo dice acerca de esas cosas que me escribieron y les contesta. Otro asunto que tenían era ser invitados a una casa y comer carne que había sido sacrificada a dioses paganos, en templos paganos. Eso es que en nuestra cultura, pero en ese tiempo era bien común en Corinto. Pablo, ¿qué hacemos en esto? Entonces, en capítulo 8, Pablo les contesta, en cuanto a los sacrificado a los ídolos. Luego Pablo usa capítulos 8, 9 y 10 para tratar con este asunto ampliamente acerca de la libertad cristiana, en el hecho de que algunos creyentes eran débiles en su fe, en primer lugar. En segundo lugar, habían sido observados no solamente por los creyentes, sino por los incrédulos que los estaban observando. Esta es la consideración que tienes que guardar en tu mente. ¿Qué es lo que puedes o no puedes hacer como creyente? ¿Qué cosas puedes y cosas que no te puedes envolver? Luego, en el capítulo 12, Pablo presenta otro tópico. Dice, ¿qué tal de los dones espirituales? Entonces, capítulo 12 acerca de los dones espirituales. Y el capítulo 12, 13 y 14 trata con el uso de los dones espirituales en las asambleas. El capítulo 15 contesta la doctrina de la resurrección y continúa con ese tópico hasta que concluye su libro. Le preguntaron acerca de la comida que fue sacrificada a los ídolos. Y capítulo 8, ustedes recordarán que dijo, todos tenemos conocimiento, todos sabemos de que la estatua es simplemente un pedazo de madera, de piedra, pero no todos tienen ese conocimiento. Si tú vas a tener ese conocimiento, pero yo te estoy diciendo que tienes que amar tu decisión. Tú tienes que reconocer, yo sé que puedo comer lo que yo quiero, no me importa si fue sacrificado o no, porque yo tengo entendimiento acerca de esos ídolos. Me alegro que tengas conocimiento. Ahora tienes que tener también amor. Conocimiento surge, se edifica. Capítulo 8, capítulo 9, Pablo continúa en el mismo asunto. Se usa él como ejemplo, dice, me voy a poner como ejemplo. Soy el apóstol, tengo ciertos derechos, cierta remuneración. Tengo el derecho de llevar una mujer creyente como Pablo y los otros apóstoles, pero tengo esos derechos, pero también tengo el conocimiento de que si está bien para mí hacer o no, basado en las Sagradas Escrituras también. He decidido, con todos esos privilegios que Dios me ha permitido, yo no quiero presumir que en el Evangelio lo puedo hacer a donde quiera que yo voy. Otras iglesias me han ayudado, pero yo nunca les he pedido dinero a ustedes en Corinto. Es la misma verdad de la libertad. Ahora, en el capítulo 10, Pablo continúa en diferente ejemplo. El ejemplo aquí es que la nación de Israel
habían sido libertados, habían sido puestos en libertad, se les entregó su libertad, pero abusaron esa libertad. Esa libertad que se les presentó, de que Dios los libró de la esclavitud de Egipto. Habían sido esclavos en Egipto y Dios les dio la libertad literalmente y se encontraban en el desierto. Pero, ¿qué hicieron con esa libertad? La abusaron. Y entonces Pablo les va a explicar ese asunto de la libertad. Comenzamos en 1 Corintios capítulo 10 y verso 1, porque dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron. En las otras Biblias de King James dice: no quiero que estén ignorantes. Es una introducción muy interesante porque eso es lo que encuentro cuando Pablo dice: hey, ustedes, no quiero que sean ignorantes acerca de esto. Casi siempre es una área donde los cristianos exponen su ignorancia. Dice la misma cosa acerca de la escatología. Dice: no quiero que ustedes sean ignorantes acerca de la venida del Señor cuando se reúnan con Él. 1 Tesalonicenses. Esto fue una área grandísima de ignorancia para la iglesia a ese tiempo. Cuando se trata de los dones espirituales, no quiero que sean ignorantes, hermanos, de los dones espirituales. Y con todo esto, muchos creyentes son ignorantes o son ignorados cuando tratan de usar y ejecutar los dones espirituales dentro de la iglesia. Aún más, puedes contar por lo menos 5 veces en el Nuevo Testamento donde Pablo dice: yo no quiero que sean ignorantes, no quiero que sean ignorantes, no quiero que sean ignorantes. Todas estas 5 son áreas entre los cristianos muestran ignorancia. Es un área controversial. Eso sería una serie interesante que tratar, ¿verdad? Ver esos 5 áreas y explicar una por una. Pero ese es el asunto. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron. Ahora se habla de los padres judíos. Nuestros padres de la nación de Israel, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿A qué se refiere Pablo? Aquella nube de la gloria de Dios. La gloria de Dios que los cubría en el desierto. Recordemos que esa nube los cubría durante el día y una luz durante la noche. Así es lo que está diciendo Pablo. No quiero que sean ignorantes, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. En aquellos años en el desierto, cuando Israel estaba delirando por el desierto, por 40 años deliraron por el desierto, pero ya que hablo de esto, no tenían que estar en el desierto por 40 años. Si hubieran caminado de Egipto por donde está la orilla de Gaza para llegar a Israel, no les hubiera tomado más de 7 días. El lugar donde estaban en Egipto, en el delta de Nile, si hubieran pasado por la Gaza Strip y hubieran llegado al norte a Israel en 7 días, quizás eran como 2 o 3 millones de personas. No hubieran tomado más de un mes. Entonces, fue una experiencia legítima en el desierto. Dios los libró. Estaban en esa experiencia legítima que les hubiera tomado un mes, pero les llevó 40 años legítimamente un periodo en el desierto. Les llevó 40 años el caminar porque se quejaban, una y otra vez se quejaron. Así que Dios les dijo que todos morirían en el desierto porque se quejaban de sus hijos. Dicen: nuestros hijos morirán. Tú no te preocupes por nuestros hijos. Entonces, ¿qué hicieron? Dios le dijo: voy a librar sus niños y sus niños van a llegar a la tierra lejana, pero ustedes, los grandes, morirán en el desierto. Y así fue. 2 a 3 millones murieron en ese periodo de 40, en esa jornada de 40. Solo 2, que es Josué y Caleb, sobrevivieron. Pero Dios graciosamente proveyó una nube durante el día, y aquella nube, la gloria de Dios, fue una cubierta de que
esa cantidad de gente se extendieron por el desierto y las nubes se cubrían sobre los hijos de Israel, lo que fue una gran bendición, porque si estás en el desierto Sinaí, no quisiera estar ahí en el verano. Y esa nube se movía como estos 3 millones de personas se movían. ¿Por qué Dios proveyó esta nube? Porque el daño, para que sus hijos no sufrieran ese daño, así que Dios los extendió. Así que la cubierta del Señor era frescura. Y también había el pilar de luz durante la noche, para que iluminaba. Y así que esto era maravilloso. Era un sistema de GPS adelantado, un sistema posicional global. Dios los guardó en el desierto, y de que cuando esa nube se comenzaba a mover, ellos empacaban sus pertenencias y se movían para seguir bajo la nube, la frescura de la nube. Y se detenían donde se detenía la nube, acampaban por un tiempo y luego se movían otra vez. Nuestros padres, los judíos, estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Esto quiere decir, era como un montón de gente, era una comunidad del pueblo de Dios que surgieron guiados por Moisés. Así que atravesaron el mar Rojo en tierra seca. Así que todos caminaron y entraron en una comunidad, en aquella comunidad en solidaridad, en comunión los unos con los otros, y así cruzaron el mar. Verso 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Dice aquí que todos bebieron la misma comida espiritual. Sabemos que comieron durante ese periodo de tiempo en el desierto. ¿Qué comían? El maná. Dios les trajo pan del cielo, pero era algo interesante. Era interesante porque Dios tuvo que inyectar el maná con todos los nutrientes, vitaminas y proteínas que necesitamos, porque Deuteronomio capítulo 8, cuando marchaban por el desierto, el Señor les dijo: yo te saqué de Egipto con mano fuerte, te traje al desierto, y dice, durante ese tiempo tu ropa no se envejeció. Eso fue milagroso. Ponerte la misma ropa por 40 años. Imagínate que puedes vivir por 40 años. Y que debes ser. Imagínate cada vez que limpias y lo lavas y no se envejece. Simplemente lo ves que continúa igual. Lo usaron por 40 años. A lo mejor te cansarías de esto, pero te duró 40 años. Pero Dios les está diciendo que Él fue la provisión. También dice, tu ropa no se envejeció y tu pie no se hincharon por 40 años. Los expertos en médico, he leído que ellos aseguran la idea de que los pies se hinchan. Cuando tienes la misma dieta, comes lo mismo, tus pies se hinchan porque no tienes una dieta balanceada, porque el maná tuvo que tener lo que era necesario, la comida espiritual que Dios proveyó para sostener la vida. Tus pies no se hincharon y continuaste igual en esos 40 años. El maná también era interesante porque dice que la podían moler, la podían triturar para hacer tortas o para hacer tortillas. Yo no sé si Moisés escribió un libro, 1001 forma de cocinar maná, pero sin duda fue pan de maná, pasteles de maná, maná con fruta, así que había una gran variedad. Y yo les he mencionado en el pasado de que uno de los escrituras dicen que el maná tenía un sabor como las hostias
como las donas enmieladas. Oh, yo digo, estas donas son como el maná enmieladas. Así que eso fue sabroso. Dios proveyó lo básico en esa comida. Dice, bebieron la misma espiritual. Bebían de la roca espiritual que lo seguía, y la roca era Cristo. ¿Sabes que en el Antiguo Testamento el problema era el agua? Cuando estabas en el desierto, ¿cómo podías tener agua para 3 millones de personas en algunas ocasiones? Y sabemos que Moisés le dijo, golpeó la roca, le pegó a la roca con el bordón, y de ahí salió suficiente agua para poder dar agua a 2 millones de almas en el desierto, y que para quedaran bien nutridos. Entonces, más tarde, Moisés se le dijo, habla a la roca, y él, en lugar de hablar a la roca, la golpeó, y el agua como que era salió. Tú conoces esa historia. Pero, de acuerdo a Pablo, dice, esa roca era Cristo. Hay diferentes formas de ver. La gente lo ve en una forma espiritual. Lo espiritualizan un poquito más. Y hablando espiritualmente, graciosamente, el agua salió de ahí, de esa roca. Eso es verdad, que esa roca produjo agua. Pero les voy a presentar otra posibilidad. Había una leyenda judía. Pablo debe haberla conocido. Esta leyenda judía decía que la roca en el desierto que Moisés golpeó para que saliera el agua, de veras apareció donde quiera que los hijos de Israel estaban. Así que se acampaban, se movían millas, y ahí estaba la misma roca produciendo agua. Entonces, esa roca lo seguía. Así que la roca lo seguía donde quiera que iban. Esto es solamente una lección. No tienes que creerlo si no quieres. Puede ser que Pablo reconocía esa leyenda y dijo, ustedes están correctos. Conociendo aquella leyenda de lo que ellos creían, hubo una roca que te siguió, pero esa roca no era una roca literal. Esa roca era la persona de Jesús que fue con ustedes por el desierto. Y puede ser que aquí la idea es de que a ese tiempo, bajo la guianza de Moisés, anticipaban la venida del Mesías. Sabemos que Moisés predijo que otro igual que él, y el Nuevo Testamento lo identifica, otro profeta y será el Mesías. Así que Moisés habló de la venida del Mesías. Bajo la guianza de Moisés, los hijos de Israel anticiparon y vieron la venida del Mesías, la roca de tu salvación. Y es interesante que de que Jesús en Filipos, hoy sus discípulos estaban frente a esa enorme roca, y Jesús dijo, en esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y usó la palabra griega Petra, quiere decir una inmensa roca. Y la palabra que se utiliza aquí en el idioma griego para la roca que lo seguía era Cristo, es la misma palabra Petra, una enorme roca. En Mateo 16, verso 18, Jesús presenta habla de la confesión inmensa de que Pedro confesó, porque Pedro dijo, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, porque Jesús le dijo, ni carne ni sangre te revela esto, sino mi Padre. Por eso te digo que tú eres Pedrito, una piedrecita. Así, en esta piedra, en esta enorme roca de que fue tu confesión, dijiste que ahí edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia en esa afirmación de tu boca, Pedro. Así que bebieron de la misma roca espiritual que lo seguía, y la roca era Cristo. Verso 5. Pero ahora tienes esta tremenda libertad, esa enorme liberación. Ya no son esclavos en Egipto, ahora son libres. Pero de los demás, ellos no se agradó Dios,
por lo cual quedaron postrados en el desierto. Como ya mencioné, solamente 2 de los 2 millones sobrevivieron, Josué y Caleb. ¿Por qué sobrevivieron? Por su fe. Ellos aplicaron las promesas de Dios a sus vidas y las mezclaron con las promesas de fe o por fe. Y la prueba de esa fe aparece cuando Moisés envió 12 emisarios a inspeccionar la tierra, se extendieron, regresaron, trajeron su reporte de esos 12 espías. Dijeron los hijos de él lo que habían encontrado en aquella tierra prometida. Y es lo que dijeron. Trajeron en una estaca un enorme racimos de uvas tan grandes que se necesitaban 2 hombres para cargarla y transportar. Esa era la tierra que había las evidencias de la presencia de Dios. Así que trajeron estos enormes racimos de uvas. Aquellos 2 espías dijeron, ustedes podrán ver, la tierra en verdad es buena y abundante, la tierra que el Señor nos ha dado, pero, allá las ciudades son grandes, bien fortificadas, y la gente que están ahí son gente bien grande. Son los hijos de Anak, son gentes enormes, y nosotros les somos como saltamontes para ellos. Josué y Caleb dijeron, no es cierto. Vamos a entrar a esa tierra y vamos a observar y nos llevamos a esa tierra porque nosotros podemos bien tomarla. Y los otros 10 dijeron, no podemos tomarla. Esos son gigantes que hay en esa tierra. Josué y Caleb dijeron, son pan para nosotros. Son comida para nosotros. Son fáciles, tan grandes, fácil para pegarles. No les podemos cerrar. Es lo que dijo. Pero la gente de Israel escucharon no aquel reporte gozoso, sino aquellos hombres temerosos que mostraron temor, porque ellos decidieron creer en esto. Pensaban que iban a morir en el desierto, y así continuaron por 40 años. Y aquella generación que salió de Egipto murieron en el desierto, porque Dios así lo determinó. No han cambiado mucho las cosas a nuestros días. Si tú pones tu oído en la tierra para oír los noticieros, vas a oír los noticieros que las cosas te hacen mejor. No, al contrario, te están diciendo que las cosas se van a poner difíciles y van a pasar de mal en peor. Así te vas a decir a quién oír. Y como creyente, tienes que oír las promesas de Dios para que te asegures de que la Escritura está llena de esperanza. La mayoría de los demás, Dios no se agradó. Algo más que tenemos que entender aquí. Dicen que vieron gigantes, hombres que las ciudades estaban fortificadas con muros. Los 12 vieron lo mismo. No es como que Josué y Caleb entraron al restaurante a tomarte una bebida dieta mientras lo que los gigantes pasaron. Era la misma experiencia que compartieron todos, pero los reportes eran diferentes. ¿Por qué? Porque la forma que ellos midieron las circunstancias y la situación, los días, por los gigantes que vieron. Josué y Caleb midieron la situación por el gigante Dios que sabían que estaba con ellos. Josué y Caleb vieron un Dios grande, y cuando ves un Dios grande ves la gente como así que ves grandes problemas. Por eso es que digo, en muchas ocasiones, la dificultad siempre se tiene que medir por la capacidad de la gente que hace la obra. ¿Quién es tan difícil? Sí, las cosas son difíciles, pero tú como creyente, Dios trae a Dios en esa situación y vas a ver que todo cambia. El juego cambia. Ellos son pan para nosotros. Eso no es problema. Vamos a entrar a obtener esa tierra, pero sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto.
6. Mas estas cosas, en el verso 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces, el libro de Números dice que llegaron a un lugar que tenían un enorme hambre. Querían comer carne con cebollas y ajos como comían, porque las ollas de carne hervidas en Egipto se servían grandes porciones de carne. Lo están extrañando. Como ya dijimos, Dios en el maná le dio todas las proteínas y vitaminas que necesitaba, pero dijeron, esta comida tan vacía, este pan tan vacío, pan del cielo, a ti y a mí nos gustaría ver el pan del cielo. A mí me gustaría ver el maná, pero yo supongo que si comieras maná por cada día por 40 años, a lo mejor te sientes incómodo, pero esa es tu decisión. Te vas a quedar atascado en comiendo hamburguesas. Ellos clamaron de que querían carne. Verso 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. Esa es idolatría. Así que cuando los corintios preguntaron si podemos comer carne sacrificada a los ídolos, es porque en Corinto estaba lleno de sistemas de alabanzas, diferentes templos. Había dioses y templos por todas partes. Esa era una vida social. Eso eran situaciones religiosas. Entonces, si había una revuelta política, siempre envolvía algún tipo de sacrificio a un dios pagano o diosas paganas. Parte de la vida en Corinto, y algunos de los creyentes estaban luchando. ¿Puedo comer comida de ese lugar? ¿Qué tal? La gente que me vea comer de esa carne que fue sacrificada. La idea de idolatría es lo que... Por eso es que Pablo les reprende. Así que no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a jugar. ¿Qué hicieron con esa su libertad? Se sentaron a comer y beber y se levantaron a jugar. Se levantaron a jugar. No iban a jugar golf, se levantaron para jugar en fiestas sensuales. Y eso fue cuando Moisés estaba en el monte recibiendo el decálogo de la ley. Y cuando Moisés descendió y oyó esas fiestas, Dios le dijo, ven pronto porque esta gente ya se ha descarriado. Moisés venía con las tablas de los 10 mandamientos, contento. Aarón, cuando Moisés estaba ahí, Moisés ya ha estado ahí por mucho tiempo, no sabemos ya qué le pasaría. Y le dijeron a Aarón, queremos un Dios visible, una representación visible de Dios. Aarón recogió ofrendas, todas las joyas que le pudieron dar, y los puso en el fuego, y así hizo un becerro de oro. Y cuando Moisés le reprendió, Aarón dijo, Moisés, de veras fue algo tan raro. Yo recibí el oro que ellos me dieron, lo aventé en el fuego, y de ahí salió este becerro. Era un fuego poderoso, para que ese fuego era un creador de ídolos. Así que de ahí surgieron los ídolos falsos. Eso fue una excusa tonta. Billy Sunday, el evangelista, que dijo, una excusa es simplemente la piel de que cubren tus dientes. Y esto fue lo que le sucedió a Aarón y a los hijos de... Eso fue una razón tan tonta. Así que la gente se sentó a comer. Estaban comiendo comida de carne que era sacrificada a los ídolos en el desierto. Como
no seáis idólatras como algunos como está escrito, se levantó a comer y a beber y se levantaron a jugar, ni forniquéis como algunos de ellos fornicaron y cayeron en el mismo día 23,000. Esto nos dice que los hijos de Israel tenían libertad. Balac, el hijo de Zippora, llamó a Balaam que viniera para que maldiciera a los hijos de Israel. Así que venían de Mesopotamia, en aquellas planadas de Israel, y vio como toda la gente de Israel y los comenzó a bendecir. Y básicamente dice, estos son el pueblo de Dios, Dios los bendice, qué hermoso. Y Balac se sintió celoso y dijo, ahora yo quiero que maldizca a los hijos de Israel. Y Balaam le dijo, ¿cómo bendecir a los que están bendecidos? ¿Cómo puedo maldecir? Maldícelos. Entonces, no funcionó. Ve allá y bendícelos. Y los volvió a bendecir. Balac está incómodo. Tan incómodo con Balaam. Dijo, vete a tu casa, quítate de enfrente de mí, no vales para nada. No sirves para nada. Así que Balaam pensó, yo no los puedo maldecir porque Dios los bendice, pero tú puedes hacer algo, Balac. Puedes traer a las mujeres moabitas que entren en los campamentos de Israel, donde están los soldados enfrente, donde puede haber batalla. Trae a esas mujeres que son alabadoras de ídolos y que los animen para que reconozcan su sistema. Así que, para que era como los dioses de los cananeos hicieron. Ofrecían y se envolvían y traían sus ídolos, le presentaban oraciones. Lo que Balaam está diciendo, mira, si tú los tientas en forma sensual o sexualmente y luego les traes la idolatría, no tienes que necesitar que yo los maldiga. Dios mismo los va a maldecir. Les vas a traer la maldición. Ellos mismos te dan la maldición. Si tú les traes ese tipo de idolatría, eso fue la idea detrás de lo que Balaam le dijo a los hijos de Israel. Entonces, es exactamente lo que sucedió. Y cuando eso sucedió en aquel día, comenzaron a caer como moscas. 23,000 cayeron muertos en un día. Hay ustedes que han leído la Biblia. Skip, ya leí Números 25 y no dice esto, dice 24,000 cayeron. Entonces, otros que están diciendo, hay discrepancias en la Biblia, hay tantas discrepancias en la Biblia, siempre hay contradicciones, eso les gusta criticar. Cada vez que ellos hacen eso, se están comprometiendo más, porque el argumento es, en primer lugar, el apóstol Pablo, un rabino judío, conocía bien ese texto. Dijo, él iba a decir, se me olvidó añadir esos 1,000. No lo había leído últimamente, así que a lo mejor yo quería decir un número. No, Pablo está diciendo, 23,000 cayeron en un día. No tienes que ser tan brillante para decir 24,000 murieron por todos, pero en un día solamente cayeron 23,000. Y otros 1,000 pudieron caer el día siguiente. El punto de Pablo es 23,000 cayeron en un día. El juicio vino de Dios. Ni tentemos al Señor, verso 9. Como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. En el capítulo 21 de Números, la gente se quejaba, creían agua, pidieron carne cocida. Nos estás trayendo este maná tan liviano, maná de pan, pastel de pan. Ya me cansé, ya me enfadó ese maná. Entonces, el Señor les permitió que las serpientes vinieran por todo el campamento en Israel y morían a las gentes que se estaban muriendo, como el juicio por su actitud.
Pero tenemos que ir con el resto de la historia. Moisés clamó a Dios y Dios le contestó. Moisés, tú vas a poder curar de esta plaga. Si tú haces una serpiente de bronce, haz una serpiente de bronce y ponla en un poste y dile a la gente, vean a la serpiente de bronce. Todo el que vea esa serpiente de bronce será sanado. Nomás vean a la serpiente y serán sanados. Y así fue. Moisés levantó. Quizás le dijeron, ven, la gente veía la serpiente de bronce. Estoy seguro que había gente al otro lado del campamento que decían como 1 milla y medio. Y porque era mucha gente. Tú pensabas, yo no voy a caminar media milla. Y alguien le dijeron, ver una serpiente de bronce, eso suena tan estúpido como es algo científico. La ciencia te dice, solo la medicina te va a curar, pero Moisés dijo, solamente con que veas la serpiente de bronce. Era científico y teológico, pero funcionaba. Todo el que veía por fe aquella serpiente sanaba. Lo que está dando a entender, Jesús dijo a Nicodemos, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre será levantado. Y todo el que cree, no, sino que tendrá vida eterna. Tú le dices a la gente, crean en Jesús. Tú lo que hacer es creer en Jesús. Y Dios te va a dar salvación de tus pecados. Tus pecados pasados serán lavados, no los recuerdes, pero te va a dar significado y te va a dar gloria eterna. Todo lo que tienes que hacer es ver a Jesús, al Cristo crucificado, velo por fe, confía en Él. Tú dirás, eso es tan ilógico, sí, pero funciona. Pregúntale a los que han aceptado a Cristo Jesús cómo se sienten libres. De veras, todo esto funciona. Ni tentemos a Cristo como ellos perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Una palabra acerca de el verso 10. Murmuréis o quejarte como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Algunas gentes de veras son buenas para murmurar. Perfeccionan el arte de murmurar. Tienen algo de negativo que decir acerca de todo. Se quejan, están amargos. Murmuran. En la próxima vez que te sientes con ganas de quejarte de algo, recuerda, tu basurero recibe más del 30% de la gente que recibe. No, por favor, no permita ser murmurador, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. La Biblia dice la solución. Si tú tienes esa tendencia, te debes tomar una dosis de memoria. Da gracias. Asegúrate que tú eres la clase de persona que le das gracias a Dios por sus misericordias. De los 10,000 misericordias se me han en todo un momento. Aquí están los milagros en el desierto, el cubierto de la nube, el agua de la roca, el maná del cielo. Todo esto se ha olvidado. Por todos lo han olvidado. Entonces, Romanos dice, se quejaban. Entonces, comienza a contar las bendiciones que Dios te da. Esto Dios me lo dio, oh, Dios me lo dio. Tengo la agilidad de manejar mi automóvil, tengo amigos que me rodean.
Estas cosas fueron escritas para nuestra amonestación. Así que, el verso 12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Es un importante bien, una de mis favoritas. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Quizás quiere decir, no eres tan fuerte como tú crees que eres. Si yo puedo dominar esa tentación, no es tan fuerte como tú crees. Cuando tú sientes tanta confianza como persona, el mundo te va a decir que es algo bueno, tener confianza, pero yo creo que es algo falta de confianza. Si tú estás en Cristo y tienes la confianza en Dios, entonces tu confianza de que Dios está obrando en ti, eso es bueno. Pero una confianza propia en sí es algo malo. Porque una confianza en sí no depende de Dios, sino dependen en su... menos y menos que depende de Dios. Pues que Pablo en 2 Corintios está diciendo, Dios me ha mostrado de que su fuerza es perfecta, se perfecciona en mi debilidad. Así que voy a presumir de mis debilidades. Cuando estoy débil, estoy más fuerte. No tengo confianza en mí mismo, mi confianza está en Él. Porque yo tengo limitaciones. Entonces, es un Proverbios 16. El orgullo pasa por la destrucción. Es mejor ser con un espíritu humilde que ser orgulloso. Piensa en los ejemplos en la Biblia de los que han tenido mucha confianza. Cuando Jesús dijo, Pedro, me negarás, oh Señor, yo nunca te negaré. Primero muero de que negarte. Quizás estos que están aquí te nieguen, pero yo soy Pedro la Roca, recuerda. Yo soy bueno. Tenía mucha confianza en sí mismo. La iglesia de la Odisea tenían confianza en Apocalipsis. Las 7 cartas a las 7 iglesias dijeron, somos ricos, no necesitamos de nada. Tenían confianza. Jesús les dijo, de veras, eres pobre, miserable, desnudo y ciego. Así que tu evaluación de tu propia confianza es lo que yo pienso de ti. Entonces, por eso el que piense que estar firme, mire que no caiga. Verso 13. No, verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Entonces, aquí lo principal es esto. Dios te da una forma de escaparte de la tentación. Tú y yo necesitamos buscar la salida y salir. Y huye lo más rápido que puedas. Las tentaciones vendrán, pero nosotros le pedimos a Dios que no nos lleve a la tentación. Que no nos lleve al lugar de tentación, pero Dios no nos da la tentación, pero permite al diablo que venga y nos traiga la tentación para que seas tentado, pero ninguna tentación nos vendrá. Y Dios es fiel. Dios no permite dejar también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así los hijos de Israel les trajo esa historia, su pasado. Vamos a ese ejemplo la semana próxima y usaremos este ejemplo para ver esta libertad de que habla Pablo aquí. Si me quedaran 2 horas para explicar esto, lo podía explicar, pero no las tengo. Quiero decir algo. Cuando los hijos de Israel fueron libertados de Israel y fue el milagro del Mar Rojo,
El milagro del maná, el agua y todas estas provisiones que Dios les proveyó. Ellos tenían un buen principio, pero ese buen principio no te garantiza para siempre. Comenzaron bien y continuaron de una forma muy pobre. A veces hablamos de terminar bien. Hay un hermano que me saluda y me dice de vez en cuando que está orando por mí para que yo termine mi carrera bien. Y gracias. Pablo dijo en Hechos capítulo 20, Pablo dijo, yo sé que el Espíritu Santo me ha dicho las cosas que me sucederán en Jerusalén y esto y lo otro. Seré golpeado, pero ninguna de estas cosas me mueve, ni cuento mi vida para algo. Con todo y que yo termine mi carrera, con gozo. Eso es lo que Dios le permitió. Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y que la termine su obra. Entonces, todos pensemos en ser libertados. Dios nos ha dado esta libertad tan gloriosa, esta libertad gloriosa. Pero no echemos a perder y ni abusar como lo hizo Israel. Otra vez, ya dije, la próxima semana vamos a continuar con capítulo 8, 9 y 10 para poder entender todo lo que hay aquí en esta lección. Oremos. Vamos a la presencia del Señor. Padre, gracias por esta oportunidad de reunirnos hoy. Señor, gracias. Los que se han unido con nosotros, personas que han llegado hasta aquí, que han viajado en el avión para estar con nosotros en esta iglesia. Viven en otra parte del mundo. Padre Santo, son parte de tu iglesia. Esas expresiones del reino de Dios en derredor del mundo. Señor, gracias, Padre, por esa paz que experimentamos cuando nos reunimos. Gracias por esa instrucción que recibimos de tu palabra. Y una vez más, Señor, gracias por la tecnología de poder enviar estos mensajes en derredor del mundo para que la gente crezcan en fe y que puedan usar nuestras enseñanzas y nuestro compañerismo como la iglesia de Tesalónica, que su testimonio y fe se oyó por todo el mundo. Entonces Pablo dice, nosotros ya no tenemos mucho que decir, sino que ustedes lo han dicho todo. Padre, te pedimos de que nos des fuerzas con lo que vamos a confrontar. Cuando salgamos de aquí esta tarde e ir a nuestra casa, en esas situaciones adversas que confrontaremos mañana, porque sabemos lo que vamos a oír. Padre, te pedimos que nuestros días están llegando al fin y los días que nos quedan son pocos. Padre, también pedimos por aquellos que quizás no te conocen. Todas estas verdades de que vemos en las Escrituras, que son verdades básicas del Dios que está en el cielo, que quiere tener esta relación con nosotros. Y esta relación nos revele toda esta revelación por miles de años en diferentes formas. Pero nuestros padres judíos del Antiguo Testamento, para los del Nuevo Testamento, y a través de la historia, somos participantes de todas estas bendiciones. Señor, pienso que los que estén aquí esta tarde, o quizás nos están observando en la internet, en la televisión, o escuchándonos en el radio, en su teléfono celular, en alguna forma, y todavía no han hecho decisión de fe. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto y les decía, el que vea por fe será sanado, y sanaban. Así también, Padre, la serpiente, el diablo, desea destruirnos, engañarnos espiritualmente. Y así, de esta misma forma, Jesús nos dijo, el Hijo del Hombre será levantado en una cruz, y todo el que lo vea a Él por fe no perecerá, sino que tendrá vida eterna. Puede ser que algunos que están aquí presentes no han tenido esta hermosa experiencia, pero yo te pido que así sea.
O quizás algún tiempo tuvieron alguna experiencia en el pasado, pero no han caminado contigo, obediente contigo hoy. Padre, regrésalos al hogar. Regrésalos al hogar. Si me estás escuchando en algún radio, YouTube, va a haber instrucciones para que tú hagas esta decisión de seguir a Cristo. Aquí en esta casa con nosotros, el Señor te está poniendo en tu corazón, está pegando en tu corazón. Ahora es el tiempo de que tú dejes salir tu vida y en tu vida aceptes al Señor. O es el tiempo de que puedas ver a Jesús por fe inmediatamente. Desde que tú confíes que su obra en la cruz te va a perdonar de tu pasado y te va a dar futuro. Si tú estás dispuesto a entregarte a Jesús, y si nunca has hecho esto personalmente, si tú has tenido alguna experiencia en el pasado y te has distanciado, has reincidido, te invitamos que camines y regreses al hogar. Si esa persona que está escuchando aquí en el templo, quiero que levantes tu mano. ¿Quieres que levante tu mano si estás en este auditorio? Levantes tu mano alto para que yo poder verte y reconocerte de que tú levantaste tu mano. Levantes sus manos. Tú estás diciendo aquí, Skip, Dios te bendiga. Hombre, Dios te bendiga. Qué buena decisión. ¿Alguien más? Levanten su mano. ¿Quién más? El Señor ha estado tratando contigo por algún tiempo. Hoy puedes hacer tu decisión. Haz tu decisión. Si tú nos estás viendo en la internet, envíanos ese texto que dice SAVED, SAVED, al número 505-509-5433. Un texto a 2 comas al revés y la palabra es SAVED y luego la TO 505-509-5433. Padre Santo, yo te pido por estas personas que han levantado su mano, que les permitas que ellos caminen contigo y tú camines con ellos, que tengan esa buena relación contigo en el nombre de Jesús. Amén. Pónganse de pie. Nosotros, los hermanos de alabanza y adoración, van a continuar con el himno y la adoración y la alabanza. Pero los que están aquí en el templo y levantaron su mano, les voy a pedir que se levanten y vengan al frente aquí para guiarlos en una oración de fe. En esta oración de fe, pasen al frente para hacer una oración de fe. Y si estás en el balcón, desciende, venga aquí al frente. Nunca te arrepentirás de haber pasado al frente hoy, esta tarde, sí. Te vamos a esperar. Si estás en el balcón, desciende. Si estás en el balcón, desciende. Te esperamos que bajes hasta aquí al frente de la plataforma. Jesús públicamente llamó a las gentes y les dijo, si ustedes me testifican de mí frente a las gentes, yo testificaré de ustedes frente a mi Padre en el cielo. Y si ustedes me niegan aquí, yo los negaré también en la presencia de mi Padre. Si tú no levantaste tu mano, pero tú sientes el deseo de hacer algo, pasen al frente. Vengan, pasen al frente. El himnólogo continúa alabando, cantando y diciendo, apláudanle al Señor. No a nosotros, aplaudan al Señor. Espero que disfruten el favor de Dios. Más que esto, el favor de Dios, yo le voy a guiar en una oración. Ustedes van a decir esta oración a ustedes después de mí.
Y la van a decir de su corazón. Díganle a Jesús, yo te entrego mi vida. Yo sé que soy pecador. Por favor, perdóname. Yo creo que tú fuiste a la cruz y morir por mí. Y derramaste tu sangre por mis pecados. Y así resucitaste de entre los muertos. Así que me separo de mi pasado. Me arrepiento de esos pecados del pasado. Y vengo a Jesús. Y lo acepto como mi Salvador y mi Señor. Y es en el nombre que yo te lo pido. Amén. Amén y amén. Hermoso, maravilloso. Kevin, ven aquí por un minuto. Están instruidos. Qué bien, gracias. Gracias. Entonces, escuchen. Notas que cuando vienes a la iglesia como aquí, se les da a la gente la oportunidad de recibir a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Inviten gente. Inviten gente que venga al templo. No quedes tan contento con irte al cielo tú solo. Invita a la gente que venga a la iglesia. Invita a gente que a tu estudio bíblico. Diles, ven a un estudio bíblico conmigo. Te voy a comprar unas donas enmieladas, maná. Pero mucha gente me han dicho que la razón que fueron salvos, que algún amiga los invitó a que atendieran la iglesia. Tienes esta oportunidad